Continuamos con su programa Análisis Jurídico. Quiero recordarle nuestra etiqueta o hashtag Medidas Económicas que está conectado al Instagram y ustedes pueden exactamente intercambiar con nosotros alguna idea que puedan tener en estos momentos. Vamos a comenzar con el doctor Luis Subieta, quien es abogado tributario. Eso que nos decía también el licenciado Rubén Camargo, el salario. O sea, se ha hablado tanto del salario, ¿qué repercusión va a tener en toda esta cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice que al empleado mínimo va a ganar 180 millones de los viejos y 180 de los nuevos, ¿no? De los nuevos. ¿Cómo es ese, digamos, esa mezcolanza que hay allí? Bueno, William, gracias por la invitación y siempre con la deferencia. Pues la idea de como tú lo decías hace rato, es darle como cierta información al televidente y al empresario mediano. Y yo siempre hago una aclaratoria que por lo menos en lo que es la región andina tenemos presencia de pequeñas, medianas y grandes empresas, pero que son familiares, ¿sí? Que han sido por tradición, vienen por varias generaciones, ¿verdad? Antes de estar el tema del salario, yo te quería hacer la siguiente acotación, ¿verdad? Tenemos que partir de algo cierto, que lamentablemente el Estado, las finanzas públicas son un desastre. No hay orden, y cuando no hay orden, todo se convierte en un desorden, ¿verdad? Y eso ha traído la consecuencia, o ha traído esa causa, ha traído como consecuencia la implementación de estas medidas económicas que el Estado nos da y nos dice que esa es la salvación, ¿no? La talva de salvación, para más o menos enderezar la economía productiva del Estado, ¿verdad? Pero nosotros vemos que eso más bien ha venido de cierta manera, a enredar más la economía, que productiva no tiene nada, ¿no? Claro. Simplemente pienso yo que han partido de un principio ya que está constitucionalmente que dice que nosotros debemos contribuir con las cargas públicas, ¿sí? Pero eso también tiene su límite, hasta qué punto el ciudadano contribuye con las cargas públicas, porque de repente yo puedo estar consciente de que debo pagar y contribuir con esas cargas, pero dentro de una ponderación que me permita a mí, por lo menos también, tener un ingreso que me permita solventar mis necesidades más básicas, vamos a decirlo así, como comida, alimentación, transporte, vivienda, X. Entonces, es interesante el programa, ¿por qué? Porque uno se pone a analizar, yo siempre veo un poco las estadísticas, esto va a traer como consecuencia primero que si antes teníamos una evasión alta de IVA y de impuestos de la renta, pues la evasión va a crecer. Y de repente usted dice, bueno, va a crecer, ¿por qué? Porque el empresario no va a facturar, no va a hacer esto, no. El problema es que el efecto ya lo vemos. Ya lo que se llama, lo que el Estado trató de decir que iba a proteger, que era la mediana y pequeña empresa, pues prácticamente va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque si tiene 4 o 5 empleados, paraliza, si es una venta de ropa o lo que sea, retira su inventario y cierra el negocio. Así de sencillo. Eso ya se está viendo aquí en algunos sectores del centro, Barrio Obrero. Pero también pasó algo importante o interesante, que es que el Estado también vulneró los principios constitucionales en materia tributaria. ¿Sí? Como tú lo decías hace rato, el IVA es un impuesto que se paga o se causa, ese es el término, ¿no? El impuesto se causa mensualmente. El impuesto de la renta se causa anualmente. ¿Sí? El ITF sí es cada vez que haces la transacción, ¿sí? Que se causa el impuesto. ¿Qué pasa? Entonces, como el Estado está deficitario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Más presión tributaria para decir, bueno, me anticipas el impuesto sobre la renta. Que cuando nosotros al final hagamos la declaración definitiva de renta y el causado, le va a quedar al empresario o comerciante un crédito fiscal enorme, que no se lo va a poder compensar sino solamente con el impuesto a la renta. Porque hay que ver el tema desde el punto de vista tributario de que todo impuesto tiene su naturaleza o su razón de ser. Entonces, yo no puedo cruzar créditos fiscales de impuesto a la renta para compensar IVA, ni agarrar IVA para compensar impuesto a la renta. Exactamente. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que hizo el Estado? Reducir lo que él llama la base de contribuyentes bajo un esquema de grandes contribuyentes, que el decreto también tiene muchos errores de técnica legislativa y legislación. Entonces habla de grandes contribuyentes, después habla de contribuyentes especiales, tiene una merienda de negro, ¿no? Sin ser el término despectivo, ¿no? Sí. Entonces eso ha causado mucha confusión, hasta el punto que ya vamos a llegar el 1 de septiembre, lo único que quedó medio claro ahí fue lo que Rubén dijo,
que el IVA subió de 12% a 16%. Y las exoneraciones y las exenciones, las mismas que tiene la ley. Y prácticamente derogó. ¿Sí? Yo más bien estoy del criterio que se aplicó el artículo 32 del Código, del IVA. ¿Sí? Por la temporalidad del pago del impuesto. Claro, ciertamente. ¿Entiendes? Entonces, para mí ha vulnerado todos esos principios que son constitucionales y son en materia tributaria. Entonces, ¿qué hace el Estado? Te hace más carga y te pone a correr más. ¿Ves? Pone a correr más el contador. Porque imagínate, si la empresa trabaja, vamos a poner un ejemplo, si la empresa trabaja de lunes a sábado, ¿cuándo haría el corte? ¿Cuándo haría el corte de la semana? Ajá. Sería el sábado a las 2 de la tarde, por decir algo. ¿Cuándo enteraría ese impuesto? El lunes. El lunes a primera hora. Ajá. Y después manda a promediar en los días de la semana, manda a promediar ese porcentaje. Entonces, ¿a qué hora lo vamos a hacer? Con unos sistemas de internet, bueno, caóticos, para no decirle otro nombre. Caóticos. ¿Verdad? Y donde trabajen donde trabajen todos los días. Hay empresas de servicios, claro, hay empresas de servicios, de consumo que trabajan todos los días, de domingo a domingo. Claro. ¿Ves? Entonces, la razón de ser sí sabe para qué es el SAD, ¿sabe para qué es? No tiene flujo de caja. Claro, no tiene. No tiene flujo de caja. La La flujo de caja la vamos a tener nosotros que dársela ahora al Estado. Claro, exactamente. Y todo eso va a repercutir en una sola cosa, ¿no? Porque al final, ¿cómo se ve ese aumento de IVA? O sea, del 12 al 16%, ¿no? Había estado en 16% hace 7 años, ¿no? Hace años. Claro. Hace años, ¿no? Había bajado inclusive a 9, después subió a 12. Ahora, en vez de evolucionar, involucionamos, ¿no? Porque subimos a 16. ¿Ah? Y entonces, y ahora con ese impuesto del IVA a las cuestiones suntuarias, que también salió antier, creo que fue el que salió algo que te iban diciendo. Eso va a ser un lujo total. Sí. O sea, lujo total y es muy exclusivo. Sí, ¿no? Porque al final para ciertos sectores. Subió, ¿qué? Creo que subió bastante también, ¿no? No, bueno, que se le suma la parte al 16 se le suma el porcentaje que traía, o sea, 4% más, va a quedar al 31. Al 31%. O sea que ya nadie puede comprarse una cadenita, una cuestión, un yate. No, ya eso sí. No, pero sí se lo comprarán en otros estratos, ¿no? Otros estratos sociales. No les cuesta nada pagar el 31%. Que son nuevos, que se pueden dar esos lujos, ¿no? Sí, exactamente. Que quiero pues, realmente acotar, ¿no? Esa cuestión. Mira, Willy, para tocar la pregunta que me hacías del efecto vamos del salario, lo podemos hacer en otro segmento. Para entrar de una vez en cuanto a salario, ¿qué repercusión puede tener eso? Porque los trabajadores pueden decir, bueno, gano 180 millones. El presidente está llamando a los que se fueron a que vengan a Venezuela, que porque aquí hay un salario supuestamente el más alto de Latinoamérica ahora, ¿no? Sí. Hay que ver cómo se ve eso, ¿no? Esta cuestión. Vamos a unos comerciales, ya regresamos con este programa Análisis Jurídico.